Hola, hola, mis queridos amantes del salseo turco y del mundo del espectáculo. CEU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, y de esas palabras que, bueno, digamos que han hecho temblar los cimientos del fandom. Hoy vamos a analizar a fondo ese supuesto adiós superíndice 3S de Can Yaman a Demet y lo que realmente pudo haber significado. ¿Hubo explosión superíndice 3N? ¿Hubo indirectas? ¿Hubo algún tipo de mensaje oculto entre luneas? Vamos a desentrar más menos arlo todo, a su que agarren palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y rense para un viaje lleno de especulaciones, anulisis y por supuesto mucho drama. Antes de que nos lancemos de cabeza al corazu superíndice 3N del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQ que se suscriban al canal. Suscríbanse. No se arrepentir UDN, porque AQ encontrar UDN las últimas noticias, los chismes mu ese jugosos y los anulisis mu ese profundo sobre sus celebridades turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, bienvenidos de nuevo. Me encanta tenerlos por AQ. Asu que sin mood ese preúmbulos, vamos a meternos de lleno en este drama, porque hay mucho que contar. El nombre de Can Yaman y Demet Özdemir, como ustedes saben, ha sido sinu superíndice 3 nimo de pasiu superíndice 3N, Kumika y un romance que, aunque no confirmado oficialmente, vivió superíndice 3 en la imaginación superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quay, la conexión superíndice 3N entre ellos fue innegable. La pantalla parecía arder cada vez que compartían escena, y la química era tan palpable que muchos se preguntaban si ese amor trascendió a la ficción superíndice 3N. Y aunque ambos siempre han mantenido una postura muy reservada sobre su relación superíndice 3N personal, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Después copyright ese del final de Erkenci Quay, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, conquistando Italia y trabajando en series de gran presupuesto, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 brillando en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando exitosas comedias románticas y demostrando su talento como actriz. Sin embargo, el recuerdo de Sanem y Can seguía muy presente en el corazón superíndice 3N de los fans, y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, ya fuera romántica o profesional, nunca se desvaneció superíndice 3. Y AQ es donde entra en juego la famosa explosión de Can Yaman. A ver, seamos honestos, la palabra explosión puede sonar un poco dramática, pero es que la situación superíndice 3N, en su misma, tiene bastante jugo. En los últimos meses, Can Yaman ha estado envuelto en varios proyectos, y su presencia en redes sociales ha sido, como siempre, bastante activa. Sin embargo, algunos comentarios, algunas publicaciones y algunas declaraciones han sido interpretadas por los fans como una especie de despedida o cierre de ciclo con respecto a su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Pero, ¿copyright fue lo que realmente dijo Can Yaman? AQ es donde tenemos que ser muy cautelosos y analizar la información superíndice 3N con lupa. No hay una declaración superíndice 3N oficial, contundente y directa donde Can Yaman diga explícitamente me despido de Demet Özdemir. No la hay. Pero su que ha habido una serie de indirectas, de comentarios ambiguos y de silencios elocuentes que han alimentado la teoría de que, efectivamente, Can Yaman estuvo tratando de dejar a True esa etapa de su vida. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet Özdemir en un futuro proyecto, Can Yaman respondió superíndice 3 de una manera bastante evasiva. No dijo ni que ni que no, simplemente se limitó superíndice 3 a comentar que estaba enfocado en sus proyectos actuales y que no podía predecir el futuro. Una respuesta que obviamente dejó superíndice 3 a los fans con preguntas que respuestas. Además en sus redes sociales, Can Yaman ha estado compartiendo mensajes sobre la importancia de avanzar, de dejar a True el pasado y de enfocarse en el presente. Mensajes que, aunque pueden ser interpretados de muchas maneras, algunos fans han vinculado directamente con su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Es como si estuviera tratando de decir, sin decirlo directamente, que ha llegado el momento de seguir adelante y de dejar a True esa etapa de su vida.
Pero, por Q copyright Kanyaman estará tratando de alejarse de Demet Özdemir. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, y hay varias teorías que circulan entre los fans. Una de ellas es que Kanyaman simplemente quiere desvincular su imagen de la de Demet Özdemir para ser tomado en serio como actor. Después copyright ese de todo, el estigma de actor de comedia romántica puede ser difícil de superar, y Kanyaman podrá estar tratando de demostrar que tiene la capacidad de interpretar roles complejos y desafiantes. Otra teoría es que simplemente la relación superíndice 3n entre ellos ha llegado a su fin. Quizás en el pasado hubo algo que una simple amistad, pero las circunstancias de la vida, la distancia y las agendas apretadas han hecho imposible que esa relación superíndice 3n prospere. Y en ese caso, es comprensible que Kanyaman quiera cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. Y también copyright hay que tener en cuenta que tanto Kanyaman como Demet Özdemir son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. No les gusta airear sus intimidades en público, y es muy probable que cualquier decisión superíndice 3n que hayan tomado con respecto a su relación superíndice 3n haya sido tomada en privado y sin necesidad de hacer grandes declaraciones públicas. Pero ¿qué copyright hay de Demet Özdemir en todo esto? ¿CU superíndice 3mo ha reaccionado ella a las supuestas despedidas de Kanyaman? Pues bien, Demet Özdemir como siempre ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública al respecto, y se ha enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales. Sin embargo, algunos fans han notado que ha dejado de seguir a Kanyaman en redes sociales, lo que podrá ser interpretado como un aseo más menos al de que, efectivamente, la relación superíndice 3n entre ellos ha terminado. Pero al final del día, todo esto son especulaciones. No sabemos a ciencia cierta qué copyright es lo que realmente estuvo pasando entre Kanyaman y Demet Özdemir. Quizás ese que se estudene despidiendo, quizás ese simplemente estudene tomando caminos separados, o quizás ese todo esto es una gran confusión superíndice 3n. Lo único que podemos hacer es analizar la información superíndice 3n que tenemos disponible y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kanyaman realmente se estuvo despidiendo de Demet Özdemir? ¿O creen que todo esto es una exageración superíndice 3n de los medios y de los fans? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright es lo que piensan sobre este tema. En resumen, hemos explorado el supuesto adiós superíndice 3s de Kanyaman a Demet Özdemir, analizando las indirectas, los silencios y las declaraciones ambiguas que han alimentado esta teoría. Hemos visto las posibles razones por las que Kanyaman podrá querer alejarse de Demet Özdemir, y también copyright hemos analizado la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir ante esta situación superíndice 3n. Al final, hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que todo esto son especulaciones y que no sabemos a ciencia cierta qué copyright es lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo donos su opinión superíndice 3n sobre este tema. Y ahora a la parte es importante denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrar en las últimas noticias, los chismes ese jugosos y los análisis ese profundo sobre sus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco asterisco asterisco. Ahora vamos a darle ese salsa a este guiso. Profundicemos en esas indirectas, en los silencios, y en todo lo que rodea a esta telenovela de la vida real. Asterisco asterisco las redes sociales, el campo de batalla silencioso asterisco asterisco. Analicemos ese a fondo el tema de las redes sociales. Como mencionamos, Kanyaman ha estado bastante activo, y aunque sus mensajes pueden parecer copyright rico sobre la importancia de crecer y avanzar, la clave es en el asterisco timin asterisco. ¿Por qué copyright ahora? ¿Por qué copyright, justo después copyright ese de que resurgieran los rumores de una posible colaboración superíndice 3n con Demet Özdemir?
La sincronización superíndice 3n, mis amigos, es crucial en el mundo del espectáculo. Pensemos en las publicaciones en Instagram. Khan comparte fotos de sus nuevos proyectos, de sus entrenamientos y de sus viajes. Todo muy normal, ¿verdad? Pero observemos las captions asterisco. A menudo incluyen frases como dejando atrás ese lo que no me sirve, enfoque total en el futuro, cerrando capítulos. ¿Son estas simples reflexiones existenciales o un mensaje subliminal dirigido a alguien en particular? Y no nos olvidemos de los likes y los comentarios que Khan llaman no hace. Antes era común verle dar me gusta a publicaciones relacionadas con Erkenci Kwai o con Demet. Ahora, esos likes han desaparecido. Un simple gesto pero que dice mucho. En el mundo digital, un no like puede ser tan revelador como un me gusta. Por su parte, Demet Özdemir, aunque es discreta, también Copyright N ha estado activa en redes sociales. Sus publicaciones se centran principalmente en sus proyectos actuales, en su vida personal y en colaboraciones con marcas. Pero al igual que Khan, hay que prestar atención superíndice 3n a lo que no hace. No hay menciones a Khan, no hay referencias a Erkenci Kwai, y lo es significativo de todo, el unfollow asterisco. El unfollow asterisco es una declaración superíndice 3n de guerra silenciosa en el mundo de las redes sociales. Es la forma moderna de decir, ya no quiero saber nada de ti. El hecho de que Demet haya dejado de seguir a Khan es una clara indicación superíndice 3n de que algo ha cambiado entre ellos. No sabemos si es una ruptura definitiva, un distanciamiento temporal, o simplemente una decisión superíndice 3n stratu copyright jica para evitar alimentar los rumores. Pero sea lo que sea, es significativo. Asterisco las entrevistas, un campo minado de palabras ambiguas asterisco. Las entrevistas son otro terreno resbaladizo. Los periodistas siempre intentan sonsacar información superíndice 3n jugosa, y los famosos, por su parte, intentan mantener el control de la narrativa. La entrevista mencionada anteriormente, donde a Khan le preguntan sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet, es un claro ejemplo de esto. Su respuesta evasiva «estoy enfocado en mis proyectos actuales y no puedo predecir el futuro», es un clásico. Es una forma de no decir nada sin decir nada. Podría significar que no estoy interesado en trabajar con Demet, que no quiere alimentar las expectativas de los fans, o que simplemente no quiere hablar del tema. La ambigüedad cuarto edad es su mejor arma. Pero si analizamos sus entrevistas recientes en Italia, podemos encontrar algunas pistas adicionales. Khan ha hablado mucho sobre la importancia de reinventarse, de asumir nuevos desafíos, y de dejar atrás las zonas de confort. Ha expresado su deseo de ser reconocido como un actor versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y complejos. Podría ser que Khan sienta que su asociación superíndice 3n con Demet Özdemir, y con el copyright nero de la comedia romántica, le está impidiendo alcanzar sus metas profesionales. Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para avanzar en la carrera. Los rumores, el combustible del salseo asterisco. Los rumores son el combustible de este salseo. Desde que terminó superíndice 3 Erkenci Kwai, han circulado innumerables historias sobre la relación superíndice 3n entre Khan y Demet. Algunos decían que estaban secretamente enamorados, otros que eran solo buenos amigos, y otros que se odiaban a muerte. La verdad, como suele ocurrir, probablemente es tu copyright en algún punto intermedio. En los últimos meses, los rumores se han intensificado. Se ha hablado de posibles reconciliaciones, de proyectos conjuntos que nunca se concretaron, y de nuevos romances para ambos. Estos rumores, alimentados por las redes sociales y por los medios de comunicación superíndice 3n, han mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Pero, ¿qué copyright n es detrás de estos rumores? ¿Son filtraciones de fuentes cercanas a los actores, invenciones de los medios de comunicación superíndice 3n, o simplemente proyecciones de los fans? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sabemos es que los rumores son una herramienta poderosa para mantener el copyright público y para generar controversia. El impacto en el fandom, un mar de lágrimas y esperanzas
El impacto de todo esto en el fandom es inmenso. Los fans de Erkenci Kwai son Legiu Superíndice 3N, y muchos de ellos siguen soñando con ver a Kan y Demet juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La posibilidad de una ruptura definitiva ha provocado un mar de lágrimas y desilusiones entre los seguidores. En los foros y en las redes sociales, los fans expresan su tristeza, su frustración Superíndice 3N y su incredulidad. Algunos se niegan a aceptar la realidad y siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Otros, más realistas, intentan asumir la situación Superíndice 3N y seguir adelante. Pero incluso en medio de la decepción Superíndice 3N, el fandom sigue siendo fuerte y unido. Los fans se apoyan mutuamente, comparten recuerdos de Erkenci Kwai, y celebran los logros individuales de Kan y Demet. El amor por la serie y por sus personajes sigue siendo el principal motor de esta comunidad. ¿Q copyright nos depara el futuro? Incertidumbre y especulación Superíndice 3N ¿Q copyright nos depara el futuro para Kan Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Quizás en algún momento vuelvan a trabajar juntos, quizás sus caminos se separen definitivamente. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y especulando. Lo que podemos afirmar es que la historia de Kan y Demet ha dejado una huella imborrable en el corazón Superíndice 3N de muchos fans. Su química en la pantalla, su misteriosa relación Superíndice 3N fuera de ella, y el drama que rodea sus vidas han creado una leyenda que perdurará en el tiempo. Y al final del día, ¿no es eso lo que todos buscamos en el mundo del espectáculo? Drama, pasión Superíndice 3N, misterio y un poco de salseo para condimentar nuestras vidas. Así que, mis queridos amantes del chisme, sigamos disfrutando de esta telenovela de la vida real, porque la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir aún tiene muchos capítulos por escribir. Ahora cuéntenme, ¿creen que estamos exagerando? ¿O hay algo de todo este silencio y mensajes subliminales? Los leo en los comentarios. Y no se olviden de darle like y suscribirse para ese salseo turco. Hasta la Superíndice 3 Sima.